Y vamos a dar inicio al capítulo 19 de Shmot, de Éxodo, el versículo 4. Hoy es 24 de agosto. Voy a compartir la pantalla y los voy a poner un poquito en tema. Ya llegamos ahí al Sinaí, después de haber salido de Egipto hace 45 días. Cruzamos parte del desierto, llegamos al Sinaí, y ahí acampamos. ¿Se acuerdan que acampó unidad, pueblo, reunido, junto? Y entonces Moshe, cuando el pueblo ya estaba listo y reunido, ascendió y llamó de allí a Adonai. Y Adonai dice: así habrás de decir a la casa de Jacob y a los hijos de Israel. Y le conté hombres y mujeres. ¿Se acuerdan? La Beit Jacob las mujeres, Bnei Israel los hombres. Y esto que digo ahora es lo que Dios le dijo a Moshe, que Moshe le diga al pueblo. 4. Vosotros habéis visto lo que hice a Egipto. Os he alzado a vosotros sobre alas de águilas y os he traído a vosotros hacia mí. Súper importante las imágenes que vamos a ver en todo este capítulo. Acá aparece otra de las imágenes fuertes que de alguna manera nos acompañan en este capítulo. Entonces vamos a hablar un poquito de esta imagen que en hebreo dice Al-Kanfei Neyarim. Esperen que tengo gente para admitir. Bien, nosotros tenemos esta idea de este versículo hasta el día de hoy en parte del pueblo judío. ¿Qué quiero decirles con esto? Dios le dice a Moshe: decía a la gente que los quise traer a tierra de Israel, los fui a buscar a Egipto, los puse sobre las alas de las águilas y al Kanfei Neyarim los voy a llevar. Entonces una parte de nuestro pueblo, del pueblo judío, interpreta que para volver a la tierra de Israel nos tienen que llevar sobre alas de águila. Entonces de acá desprenden que no se puede volver a la tierra de Israel, a reconstruir Israel, hasta tanto no llegue el Mashiach, y el Mashiach, o el Mesías, logre este milagro. Y la gente que interpreta esto en forma literal se opone a todo el sionismo. Y les parece que el sionismo es una violación de la Torá. No acuerdo en nada, pero está esta interpretación y quiero compartirla con ustedes. Para nada tomo esto como literal, sino como simbólico. Y cuando la Torá nos dice que está llevando a los judíos al Kanfei Neyarim, significa que nos cuida como sus hijos, como sus pichones. Tenemos a una shgajá, una protección, un cuidado de Dios en el recorrido, y no la literalidad. Alguna vez que estudiamos esto yo les conté, algunos habrán escuchado, que hace varios años se hicieron operaciones llamadas Moshe, Shlomo y alguna otra más, para llevar a los judíos de Etiopía hacia la tierra de Israel, a los falayas. Judíos que estaban ahí hace muchísimos años, algunos dicen incluso las tribus perdidas, no importa exactamente cuánto, pero hay judíos en Etiopía que estuvieron ahí muchísimos años y que Israel, en diferentes operaciones, en 1984, en 1991, hubo diferentes hubo operaciones para llevarlos. Algunas se llamó Operación Alfombra Roja, Alfombra Mágica, otra fue llamada Operación Moshe y otra que fue Operación Salomón, creo que son esas. Pero muchos de ellos que conocían la Torá y que nunca habían viajado en avión, y que vino el gobierno de Israel a hacer un puente aéreo para salvar judíos. Estamos hablando de, en algunas operaciones trajeron 8.000 judíos, en otras trajeron bastantes más. O sea, puentes aéreos como no hay en la historia de la humanidad, casi en el siglo XX ocurrieron, y algunos creyeron que estaban siendo llevados al Kanfei Neyarim.
sobre las alas de las águilas, porque nunca habían subido a un avión. Para que vean algo simpático y de la historia judía del siglo XX. Pero bueno, sacando eso, este versículo puede ser interpretado literalmente o puede ser interpretado simbólicamente, como nosotros estudiamos la Torá, y que no sea un problema cuando el sionismo inicia el regreso de la tierra de Israel sin que haya llegado el Mashiach y sin que volvamos sobre alas de águilas. 5. Y ahora, si escuchar, habréis de escuchar mi voz, y guardaréis mi pacto, seréis para mí propiedad peculiar de entre todos los pueblos, ya que mía es toda la tierra. Y les dije que en este capítulo tenemos frases, ideas centrales en la teología judía, y acá tenemos otra. Y vamos a ir despacio porque acá hay mucho. Beatá, Im llamó a Tishmeu. Y ahora, si escuchar, habré de escuchar mi voz. Empecemos con esa. Im llamó Tishmeu. Ya les dije, ¿no? Moshe es tartamudo. ¿Por qué repite dos palabras? ¿Por qué llamó a Tishmeu? Ustedes saben que la palabra lishmoa en hebreo, escuchar, tiene más de un significado. No solamente es escuchar, sino que también es entender y también es cumplir. Por lo tanto, cuando el texto dice, Beayain llamó a Tishmeu, si lo que están escuchando van a cumplir, no es una repetición. No alcanza con escuchar. No es suficiente saber. También hay que cumplir. Y cuando somos parte de un pueblo que pone tanto énfasis en el estudio y creemos que somos el pueblo del libro porque estudia mucho y tenemos abogados y médicos judíos muy famosos, porque el estudio nunca alcanza. El estudio es solo una parte, un pedacito de nuestro desafío para vivir como judíos. El estudio... Sí, ¿Se cortó? ¿Puede ser? Sí, mi internet anda mal, porque ustedes se congelaron todos. Entonces, no pueden estar todos mal y yo bien, ¿no? Claro. Lo lógico es que el problema sea mío. Pero ahí se escucha de vuelta. Sí, perfecto. ¿Se escucha o no? Ahora no. No, Sí. fue un chiste mío. Bueno, entonces, te decía que no alcanza con estudiar, no alcanza con escuchar, hay que cumplir. El judaísmo es una propuesta de acción, no es un desafío intelectual. Por lo tanto, Be'en llamó a Tishmeu, perdón, esa es otra para allá. Beatá, y ahora, Im llamó a Tishmeu, si van a cumplir con lo que van a escuchar, eso es lo que dice el texto, si vas a cumplir con lo que vas a escuchar, entonces, ¿qué pasa? Esperen que admití a alguien y tengo que volver a compartir la página. ¿Qué va a pasar entonces? Y guardaréis mi pacto, vamos de vuelta al hebreo, Ushmartem et briti, si van a cumplir con lo que yo les digo, y van a cuidar mi pacto, o sea que no alcanza solamente con cumplir mitzvot. Hay que cuidar un pacto. Un pacto es una relación, es un vínculo. Un pacto me une personalmente. Por lo tanto, yo tengo que cumplir las mitzvot y cuidar mi vínculo, y si hago eso, me transformo en lo que acá dice en hebreo, Veaitem li, y van a ser para mí, Veaitem li, y van a ser para mí, Segulá, Mikol Amim. Este es el famoso concepto de pueblo elegido. Segulá es preciado, precioso, no es elegido. Libjor en hebreo es elegir,
no es la raíz de esta palabra. Por lo tanto, no dice pueblo elegido. Pero nosotros leemos en la historia habitual que nosotros somos el pueblo elegido. Y la principal fuente es esta que les acabo de decir. Pero tengo que decirles que no dice elegido ni la palabra ni el contexto. Porque si yo te elijo a vos, y vos sos el elegido, el acto principal está en mi elección. Yo te elijo para que seas mi esposa, te elijo para que seas mi compañero, mi amigo, te elijo para que seas el Hassan del hambre. Te elegí, te elijo yo. Sos el elegido. Ahora, cuando no dice sos mi elegido, cuando dice, si vos cumplís con todo lo que yo te digo, y si vos cuidás el pacto conmigo, entonces vas a ser especial para mí. Ya es otro concepto, es otra idea. Ninguno es elegido de Dios. Simplemente, si yo hago todo lo que vos me pedís y yo cuido el pacto con vos, bueno, vas a ser especial para mí. Eso es todo lo que dice Dios. Fíjense cómo tergiversamos el concepto en pueblo elegido. No tiene nada de pueblo elegido. No hay nada de superioridad, no hay nada de ser mejor, no hay nada comparativo con los demás. Esto es válido para todo aquel que cumple con la voluntad de Dios y cuida el pacto con Él. Así que los invito a guardar en algún cajón. Él dijo en alguna otra palabra, no elegido, sino... Pueblo elegido. Esperen que hay algunos desmuteados, los voy a mutear para que no hay, por ahora, lo que todo lo que me trae, no hay ninguna pista de que seamos ningún pueblo elegido. ¿De dónde sale eso, Fabi? Bueno, Saúl, que suele hacer preguntas difíciles, me pregunta algo complejo, pero les voy a dar una hipótesis posible de este concepto. Cuando a vos te invitan a ser parte de este pueblo, y vos sos parte de este pueblo, el costo que pagás para ser parte del pueblo es altísimo. Vos pagás mucho, no me refiero a plata. Vos pagás mucho con tu propia vida. Cuidar las mitzvot es respetar el Shabbat, respetar Kashrut, hacerte la circuncisión, rezar 3 veces por día, ponerte este tefilín todas las mañanas, estudiar Torah con Fabi, todas cosas tremendas, terribles, son cargas muy pesadas, realmente la última. Entonces, en esta carga, de verdad, digo, las mitzvot son muy pesadas, son fuertes. En todo esto, tiene que nacer un sentimiento de superioridad respecto a los que no cumplen nada. Si vos escuchás que para ser otra religión hace falta creer en el Dios de otra religión y aceptarlo y nada más, pues sí, para, yo estoy haciendo 613 mitzvot. O sea, esto es realmente algo valioso. Pero, con el paso de los años, no solo viste que otros tienen su pertenencia religiosa mucho más fácil, barata y sencilla que la tuya, sino además les empieza a ir mejor. Y son cada vez más. Y les va tan bien que no te necesitan más a vos y te persiguen a vos y te hacen que a vos te vaya peor. Entonces, Saúl, no tengo 100% certeza, pero entiendo que es un concepto que se va construyendo y profundizando por la cantidad de esfuerzo que implica ser judío, combinado con que no tuvimos el éxito social que hubiéramos esperado, en el reconocimiento externo. Entonces, ¿sabes qué? Si vos no me reconoces, no me importa, porque yo soy el elegido de Dios.
Él tiene un vínculo conmigo que no tiene con vos. Tal vez fue la manera de explicar el enorme esfuerzo que implicaba ser judío. Es una hipótesis simplemente, y mientras yo dije esto, hay varios chats. Y esa palabra de elegido, ¿por qué lo cambiarías? ¿Por preciado? Sí, pero no hay ninguna exclusividad. Esa es la diferencia. No es que la palabra preciado es más acorde, sino que el elegido habla de una exclusividad, de una superioridad. Preciado, yo puedo tener una Querido. apreciada, querida, y tengo otra más también, y no me implica una sola. Puedo tener varias. Por eso me importa mucho la diferencia de la palabra. Claro. Aníbal pregunta, ¿el al cómo califica? Como alas de águilas, supongo que a eso se refiere. Anita, si Dios hubiera tenido que explicar en ese momento que los hijos de Israel iban a volver miles de años después en avión a Israel, ¿cómo lo diría para que se entienda en aquel momento? ¿En alas de águila quizás? ¿O no? Bueno, Anita, lo que pasa es que hubo judíos que volvieron en avión, pero hubo otros que fueron en barco, y otros fueron caminando, y otros fueron en auto. Por eso es que no lo tomo como una profecía, porque no fue el único medio de regreso. Es más, la mayoría no fue en avión. La mayoría de los judíos en el sionismo volvió a Israel en barco. Pero sí, es una posibilidad de que uno pueda interpretar esto, pero ¿por qué Dios nos querría decir que vamos a volver algunos en avión y muchos en barco y el barco no dice nada? Pero podría ser una declaración. Margarita dice, ¿qué golpe al ego judío? Sí, Margarita, ahí está bueno, nos viene bien que nos golpeen un poco el ego, porque no tenemos que tener ego. Está bueno, hay que deshacer ese ego. No hay que creerse nada. No hace falta pensar que uno es más importante de lo que realmente es, porque eso no te lleva a ningún lugar, salvo a creértela. Y nosotros sabemos que eso no es bueno nunca. Así que sí, bienvenido el golpe a nuestro ego. De cualquier manera se lo dice a Israel. Uy, Ceci, no sé qué me estás diciendo. No, esto digo, lo que vos enmarcabas de que no es el elegido, por ahí no sé si es solo una cuestión de traducción o porque, digamos, el texto va dirigido al pueblo de Israel. Yo lo entendía como que como fueron los primeros en creer en un solo Dios, por eso, digamos, se los consideraba el pueblo elegido. Ceci, primero, no dice elegido, por eso no dice preciado. Okay, Pero okay. segundo, dice, solamente si escuchás y cumplís y mantenés mi pacto, no es por ser parte del pueblo. No es la pertenencia al pueblo lo que te hace el vínculo especial con Dios, sino que es tu observancia y tu sostenimiento del pacto. Por eso me parece importante. Si el texto yo les hubiera leído y hubiera dicho, por ser parte de Israel, construyo una relación especial con vos. Era una posibilidad, pero no dice eso el texto. Dice, si cumplís con lo que yo te ordeno, y si sostenés el pacto, entonces, y solo entonces, tendremos una relación especial. Por lo tanto, ni cierra la puerta a que otros cumplan el pacto, ni tampoco te hace considerar especial si vos no haces tu parte. Entonces, amigos, no se trata de que seamos parte del pueblo de Israel en este punto para tener ese vínculo. Se trata de hacer tu parte para tener ese vínculo. Después hay otros lugares donde hablaremos de ser parte del pueblo, y a mí me encanta, y yo soy parte de un pueblo, y de una comunidad, de una familia, y me encanta, y soy feliz de ser parte. Pero no tiene que ver con este concepto. Este concepto es para el que cumpla con esa parte. Aníbal pregunta por la traducción griega. No hace falta la traducción griega. La traducción griega hace falta cuando tenemos conflicto o para explicar algo. En hebreo está bien claro, no dice elegido. Si vos decís si por la traducción griega viene el mal concepto de elegido, no viene del griego, tiene que ver con la historia judía posterior. No tiene que ver con la confusión con lo griego. Yo lo tengo como que dice, será mi propiedad. Toda la tierra me pertenece y ustedes como pueblo serán mi propiedad. Porque es preciada, digamos, Preciado. viene de ese lugar. Claro. Ahí el concepto es parecido.
es lindo. Ego no, pero autoestima sí. Bien, es importante la diferencia y está bueno, porque si yo me gano el vínculo preciado, tengo autoestima, no tengo ego, porque me lo gané y está bueno. Tengo egos y, yo soy yo soy judío, tengan acá en cuenta. O sea, me parece que está bueno eso. La autoestima es producto de que lo que yo tengo me lo gané. No me lo regaló nadie. Y eso me puede favorecer la autoestima como propone Tomás. Bien, siguiendo con nuestro capítulo lleno de imágenes, Ujú. 6. Empero vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes o nobles y nación consagrada. Estas son las palabras que habrás de hablar a los hijos de Israel. Otro versículo fuerte, importante. Beatem tiuli, y ustedes serán para mí Mamlechet Kohanim. Imagen muy importante. Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh. Venimos del condicional de antes. Sí cumplen con todo esto, y sí van a tener una relación conmigo y van a ser para mí. O sea, no es gratuito, no es porque sí. Vamos a analizar los dos conceptos. Primero, Mamlechet Kohanim. De ahí viene Melech, ¿sí? Está la palabra metida Melech, Melech es rey, son reinado, Mamlechet Kohanim. Sacerdotes. Acabamos de salir de Egipto. Y los sacerdotes en Egipto tenían privilegios. Venimos de un país donde ser sacerdote implica que tenés privilegios. Y venimos a un pueblo que ser Kohanim, ser sacerdotes, implica tener obligaciones, no privilegios. Tienes que cumplir las mitzvot y cuidar del pacto. Y así te transformás en un Mamlechet Kohanim, un reino de sacerdotes. El primer concepto, no te da derechos, te da obligaciones. Segundo concepto, no es individual, es colectivo el pacto. No es que cada uno tiene que ocuparse de cumplir. Tenemos que hacerlo todos juntos. Somos un reino de sacerdotes. Todos tenemos que hacerlo. Y por eso les decía que el concepto de pueblo, del cual yo me siento cierta pertenencia y me encanta, se desprende de esta idea, no de la otra. No por ser pueblo elegido, sino porque somos un pueblo que juntos tenemos que cumplir una Torá. Juntos tenemos que cumplir las mitzvot. Es una tarea compartida. Y por eso, no solamente me ocupo y me preocupo por mí, me tengo que ocupar y preocupar por vos también, y vos por mí también. Porque tenemos que lograr juntos cumplir las mitzvot. Alguna vez expliqué, de estas ideas viene la explicación de por qué viene un paisano y te martilla la cabeza hasta que te ponen los tefilín. Y viene y te visita, y te visita, y te visita. Porque esto es compartido, no es individual. Suma puntos que vos también te pongas tefilín. No es solamente un tema mío. Somos un Mamlechet Kohanim. Ahora, este concepto es súper interesante porque de alguna manera, lo que el pueblo judío asumió como para primera persona, para ellos mismos, para nosotros, pero fue hace mucho, por eso no me incluyo, es esta idea. Vos tenés el pueblo de Israel. Israel es todo un pueblo. Ese pueblo entero necesita un grupo especial que se llaman Kohanim. Los Kohanim tienen la obligación de hacer cosas para todo el resto del pueblo. Acuérdense, no reciben tierras, no pueden laburar, tienen que trabajar en el templo. Eso es ser Cohen, eso es ser sacerdote. Salimos de la tierra donde los sacerdotes eran los dueños de la tierra
para ir a un pueblo en donde los sacerdotes no tienen tierra. Y tienen que laburar para el resto. Bien. Así como el pueblo de Israel tiene un pequeño grupo de sacerdotes que lo cuida y que hace cosas por él, el pueblo judío entero es el sacerdote del mundo. Entonces nosotros somos un reino entero de Kohanim que tenemos que ocuparnos de que el mundo entienda, descubra y acepte a Dios. Así como los sacerdotes se encargan de que nosotros nos acerquemos a Dios, todos nosotros nos tenemos que encargar de que el mundo acepte a Dios. ¿Se entiende? Esto es lo que entendió el pueblo judío como misión, como tarea. Ser un reino de sacerdotes. No por los privilegios, sino por las obligaciones. No para obtener algo nosotros, sino por el bien de todos. Y entonces, desde que Abraham descubrió que el mundo tiene un único Dios, la tarea nuestra es que lo descubran todos. Desde que Moshe entendió que para vivir mejor hay que cumplir con una ley, es nuestra tarea que el mundo cumpla con la ley. Y asumimos muchos este desafío, esta responsabilidad. Acá estoy viendo en los chats que van apareciendo, les voy a abrir. Qué tarea titánica, somos embajadores de Dios en la tierra, y flor de misión, sí, amigos, sí, no se achiquen, no arruguen, es así. Tenemos mucho laburo por delante, y es una tarea hermosa, pero inmensa. Tomás dice, ¿no se puede malinterpretar como tarea evangelizadora? Bueno, es pregunta interesante y compleja, porque casi no tenemos ejemplos en nuestra historia de haber sido evangelizadores. Hay una pequeña época del rey David y quizás algún pequeño, muy chiquito ejemplo de los macabeos. Todo el resto de la historia nunca salimos a buscar a nadie, es más, nos metimos para adentro. Es más, nos consideramos superior al resto en muchas épocas de la historia, por lo tanto no había a quién ir a buscar. En general no nos quisieron tampoco. Si me preguntás a mí, yo no entiendo eso. Lo que entiendo es que lo que pasó en la historia de la humanidad es lo que tenía que pasar. Que el mundo descubra la existencia del único Dios. Y todos lo hicieron a través del judaísmo. Tanto el cristianismo como el islam aprendieron del monoteísmo y de la existencia de Dios y de muchos conceptos centrales judíos a través del pueblo judío. De alguna manera nos volvimos Kohanim del mundo, pero en todos los casos nos dimos cuenta al poco tiempo que esos que abrevaron de las aguas de las que nosotros traíamos, rápidamente modificaron el mensaje y nos transformaron en enemigos. En algunos casos dicen que fue porque el pueblo judío, cuando los incipientes nuevos parte de esta tradición descubrieron, traicionaron, y el pueblo judío nunca se dejó convencer por esos cambios. Cuando digo traicionaron es porque, partiendo de la esencia judía, la cambiaron. A eso me refiero, sino no traición en términos de asesinato o de persecución. Traicionaron lo que el judaísmo proponía. Lo cambiaron. Hicieron una propuesta distinta. Obviamente, mucho más marketinera, por eso les fue mucho mejor. Pero el pueblo judío no aceptó nunca esas propuestas de cambio, y quizás por eso nunca logramos convencer a nadie. Y respecto a la pregunta de Arnaldo, ¿alguien algo que terminamos con las preguntas? Sí, me perdí en algo, estoy un poco confundida. A ver. Kohanim, Cohen y sacerdote, ¿es lo mismo? Sí. ¿Y por qué se llama distinto?
Uno que es en son hebreo, distintas palabras. uno es en hebreo, otro es en castellano. Porque Cohen es en hebreo y sacerdote es en castellano. Y Coaín, Es el plural. Coanim es el plural de Cohen. ah, el plural. Cohen Perdón. es Está uno, bien. Coanim es plural. Ahora que, gracias. ¿La Torá es para el pueblo judío o para toda la humanidad? Pregunta de Armando, también compleja, difícil. Yo alguna vez creo que les conté mi visión, no todos los rabinos comparten. Dios quiso llegar a todo el mundo y por eso creó a Adán y Eva y se contactó con ellos y les dio una ley a ellos. Pero enseguida la cambiaron y enseguida se alejaron. Y cuando pasaron 10 generaciones y el mundo se alejó de Dios, Dios mandó un diluvio, destruyó todo, volvió a elegir a uno, Noaj, para volver a tener un contacto con toda la humanidad. Y cuando sale Noaj del arca, les vuelve a dar algunas leyes. Y enseguida las dejan de cumplir, y enseguida se alejan, y 10 generaciones después ya era todo un desastre. Entonces, cuando vio Dios que con Adán y Eva falló, y con Noaj tampoco pudo, dice, vamos a probar con uno solo, sin destruir al resto, y vamos a intentar que ese solo, Abraham, entienda, practique, se ilumine, y después, Or Lagoim, ilumine al resto de las naciones. Entonces, Armando, en mi visión, el cumplimiento estricto de la Torá es solo para el pueblo judío, pero el mensaje de las mitzvot y de la buena vida y de la propuesta de la judía es para iluminar a toda la humanidad. Sí, creo yo que es para todos. Jesús no puede ser considerado un evangelizador del judaísmo. Anita, seguramente lo fue, pero los alumnos de Jesús no. Especialmente Pablo el judío. Shaul de Tarso, Pablo, judío hasta la médula como Jesús, fue el que traiciona, entre comillas, traiciona de vuelta, no negativamente, sino que el que cambia la propuesta de vida judía. Y tergiversa el mandato judío y lo adapta a una nueva propuesta. Así que sí, Jesús puede haber sido un maestro dentro del pueblo judío, con alguna interpretación tal vez distinta, pero después sus alumnos se alejan. Karina dice, ¿los romanos decís? Me perdí, Cari, no sé a qué te referís. Me refiero a que cuando estabas hablando de la tergiversación del judaísmo. Cuando cambian la propuesta, hace un ratito que estabas diciendo que cambiaban la propuesta y los romanos decían, no, viejo, esto es un montón para hacer las mitzvot y todo. La propuesta la cambian los primeros alumnos de Jesús, todavía los romanos no eran cristianos, los romanos eran No, paganos. pero Y más adelante, digo, cuando están las conquistas. Pero cuando los romanos toman el cristianismo, que es en el 325, cuando Constantino nombra el cristianismo religión oficial del imperio, ya se habían separado los caminos. Nunca se preguntó por el judaísmo. La mamá de Constantino se convirtió al cristianismo y aparentemente de esa manera le llegó a él esta visión, y el imperio romano acepta el cristianismo, nunca se le ocurrió aceptar el judaísmo ni nada por el estilo, nunca estuvo en evaluación por todas las dificultades que tenía, así que no. La separación la producen los primeros cristianos, los padres de la iglesia, y después el imperio romano adopta al cristianismo. El mundo acepta la idea de un solo Dios, pero no puede... Claro, tomaron la parte más, tal vez más interesante, más elevada y más sencilla de cumplir, y no pudieron tomar la idea más compleja, más difícil, de tener un límite, de aceptar una ley y de portarnos bien. Eso todavía nadie lo pudo aceptar, el pueblo judío tampoco, porque lo tenemos como ideal, pero nos cuesta llevarlo a la práctica. Digamos, es un ideal muy difícil de alcanzar. Con la respuesta, Armando, respondiste mi duda, gracias. Perfecto, bueno, genial. Entonces podemos seguir. Estábamos con el concepto de Mamlechet Kohanim, un reino de sacerdotes, y la otra idea es Vegoi Kadosh. Yo les dije más de una vez que la palabra Goy no es despectiva. Y esta es la fuente. Esta es la cita exacta para entender. Goy es pueblo. Y hace mucho tiempo
el mundo judío empezó a llamar al no judío otro pueblo. Y para llamar otro pueblo lo llamó Goy, porque era otro pueblo. Y en algún momento de nuestra historia eso se volvió despectivo. Y se le agregó a la idea, mire mi mano, Goy, sos un Goy. ¿No? Es despectivo. Y eso es simplemente un cambio, un desvío de la propuesta original. La palabra Goy es una palabra decente. La Torá nos las usa con nosotros también. Nosotros somos Goy también. Somos un pueblo. No es despectivo. Lo despectivo es como algunos judíos lo utilizan. O sea, que nunca sientan que decir Goy esté mal. Pero sí sepan que hace mucho tiempo que muchos judíos usan la palabra Goy en forma despectiva. Somos Goy Kadosh. Ustedes ya a esta altura de nuestro estudio compartido saben que la palabra Kadosh, que significa sagrado, no significa sagrado en términos cristianos, como a veces en la cultura occidental nos hace pensar, sino sagrado en términos judíos, como el Shabbat y como el tiempo. Sagrado es distinguido, separado, especial. Entonces, si con este pueblo les pido que cumplan un montón de mis leyes especiales para ellos y que mantengan el pacto, y sí, son separados, son distinguidos, porque son los que cumplen con todo esto. Esta distinción que yo les pido, en hebreo se dice Kadosh. No mejor, no más importante, no más inteligente, simplemente especial, distinto, porque tengo con ellos este vínculo que de alguna manera se sostiene en lo que ellos pueden observar. Cumplir, ¿no? Observar, cumplir. 7. Vino Moshe y convocó a los ancianos del pueblo y expuso ante ellos todas las palabras estas que le había ordenado Adonai. Y acá vemos lo que es la tarea de un profeta. Moshe es un intermediario. Un verdadero profeta es el que trae la palabra de Dios al pueblo o lleva la palabra del pueblo a Dios como principal tarea. Dios le dice unos conceptos teológicos tremendos, unas definiciones que van a cambiar para siempre la historia de nuestro pueblo. Y Moshe ni acepta ni rechaza. Toma y lleva a los Skeinim. ¿Se acuerdan que el capítulo anterior conformó un consejo de sabios, de ancianos, que ordenó? Bueno, ahí ya tenemos al grupo conformado en el capítulo anterior, y es a ellos a quien Moshe les trae los términos de este acuerdo. Y al traerle los términos de este acuerdo, espera la respuesta que viene en el 8. Respondieron todo el pueblo al unísono y dijeron: todo lo que ha hablado Adonai, haremos. Llevó Moshe las palabras del pueblo ante Adonai. ¿Ven? Acá está la responsabilidad y la culpa de todo. Ellos no son. ¿Por qué no negociaron? ¿Por qué no es que, bueno, cumplimos un 20%, un 30%? ¿Por qué todo? Y ahí sonamos. Si ellos ahí hubieran negociado, capaz que ser judío les más barato. En lugar de 613 mitzvot, capaz que eran 200, 150. La pifiamos. O sea, cuando había que negociar, no negociamos. Mentira que somos buenos negociadores. Mentira. Hay una aceptación absoluta y total. Y de alguna manera, esto también conforma lo que es el pueblo judío. El judío es el que acepta voluntariamente cumplir con las mitzvot. Eso es ser parte de este pueblo. No somos elegidos porque somos superiores. Nos invitan a un pacto. Nos dicen que pertenecer al pacto es cumplir con las mitzvot. Y aceptamos. Decidimos nosotros voluntariamente ser parte de todo esto. A través
de nuestros líderes, de los ancianos que conducían. Y es muy importante que no es Moshe solo, es todo el grupo de ancianos que conduce al pueblo. 9. Dijo Adonai a Moshe, he aquí que yo voy a venir hacia ti en la espesura de la nube, para que escuche el pueblo al hablar yo contigo. Y también en ti tendrán fe para siempre. Anunció Moshe las palabras del pueblo a Adonai. Entonces, cuando Moshe le dice a Dios, ¿están de acuerdo? Ok, aceptaron. Bueno, ahora Dios le dice, bueno, el procedimiento es este. Yo voy a venir en la nube, vos vas a estar ahí principal, pero todo el pueblo va a estar viendo, y yo te voy a hablar a vos, y entonces en ese momento ellos van a recibir la ley, y vos vas a ocupar el lugar más destacado. Esa es la propuesta de Dios. Están intentando acordar, ¿saben qué? Un casamiento. Para la tradición judía lo que ocurre dentro de poquito es un casamiento. Y un casamiento hay que negociarlo y acordarlo previamente. El casamiento no empieza cuando dices que sí, ni cuando pisás la copa, ni cuando pones el anillo. El casamiento empieza cuando acordás los términos de la unión. Cuando proponés, aceptás, cuando te comprometés, cuando sabés lo que implica y aceptás ese compromiso. Por lo tanto, estamos en la etapa de la negociación de un casamiento. La entrega de la Torá es la que tuvo el acta matrimonial del casamiento. Y otra costumbre más del casamiento va a surgir de acá. Ya se les voy a contar cuando lo veamos. O sea, esto que tenemos acá frente a nosotros es la preparación de este casamiento. Y así es como se va acordando, conformando, armando este casamiento. Perdón, Armando, no es Armando Betell, sino que es armando este casamiento. Y 10. Dijo Adonai a Moshe, ve hacia el pueblo y prepáralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén prestos para el día tercero, pues en el día tercero descenderá Adonai a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y por eso llegamos al día 50, que es el día que pasa, porque pasaron 45 días, acamparon, 2 días negocian, va, viene, y ahora le dice, bueno, ahora que laven sus vestidos, que se preparen, y al tercer día se va a producir el encuentro en el Sinaí. Por eso la entrega de la Torá es el día 50 de la salida de Egipto. Y nosotros al día de hoy sabemos que el agua prepara para una vivencia espiritual. Y cuando dice, ve hacia el pueblo y prepáralos que laven sus vestimentas, tienen que prepararse para que estén Purificar. listos para el tercer día, donde yo voy a descender a los ojos de todo el pueblo. Pondrás límites para el pueblo en derredor diciendo, guardaos de subir al monte o de tocar en su confín, todo aquel que tocar el monte, morir habrá de ser muerto. No habrá de tocar en él mano alguna, pues apedrear será apedreado o arrojar será arrojado, sea bestia, sea hombre, no habrá de venir. Al prolongarse el sonido del shofar, ellos podrán ascender hacia la montaña. Prepararse para un encuentro es delimitar el área, es que nadie ingrese hasta determinado momento. Va a haber un momento donde van a poder ascender, cuando escuchen el sonido del shofar. Entonces, nuestro encuentro de hoy va a terminar con ese tema. Justo a 2 semanas del toque de shofar, y durante el mes de Elul, que estamos tocando el shofar a las mañanas, aparece el shofar.
Esperen que tengo 3 chats que no había visto antes y les cuento lo del shofar y cerramos. Pero todos están invitados a ser distinguidos, tal cual, recalca para siempre. Y que será fuerte, tal cual lo que dice Margarita, pero me quedé con el de Tomás, recalca para siempre. La Torá no fue entregada para una época, fue entregada para siempre. Y es un concepto que se repite una y otra vez. La Torá es Leolam. Y Leolam en hebreo es para siempre y es para todo el mundo. Es para todas las épocas y es para todos los lugares. Y sí, eso es la esencia de la Torá. Es un texto que te puede acompañar en todos los momentos de tu vida y en todas las épocas históricas. Y no importa en el lugar que estés viviendo. Eso la deja afuera de los límites del tiempo y del espacio. Y eso es lo que nosotros como pueblo nos hizo amarla, estudiarla y mantenerla en todas las épocas. Y nuestro desafío es seguir sacando de allí esa enseñanza de vida. Shofar. En la antigüedad, el shofar era el elemento que se tocaba para reunir, para juntar. Nos van a entregar la Torá. Y se va a producir un acontecimiento que nos va a diferenciar del resto de las religiones que se van a erigir después de la nuestra. ¿Por qué? Porque todo el resto de las religiones posteriores, el acto inaugural de revelación divina, de encuentro con el pueblo, siempre es con uno solo. Dios se le apareció a Mahoma. Jesús sintió la presencia de Dios. No hay una aparición masiva. Jesús resucitó al tercer día y se le apareció a uno. En la tradición judía, el acontecimiento ocurre a la vista de todo el pueblo. Y no es un sueño, y no es una aparición, es un sonido del shofar, es una montaña ardiente y es una entrega de la Torá. No quiero decir nada que sea cierto, esto, no hay prueba histórica, no quiero decir que esto es distinto, porque no hay prueba histórica, no es que esto pasó. Lo que les quiero decir es que acá nace el concepto de pueblo judío. Porque el concepto de pueblo judío es que nosotros somos testigos directos de un acontecimiento inicial. Todos, no uno más importante que el otro. Todos estuvimos ahí. Y tal vez por eso los judíos en general discuten y pelean todo, y vos vas hoy a Israel, y cualquiera puede tener razón, y cualquiera puede estar arriba tuyo, no importa de qué esté trabajando en ese momento. Quizás porque en el fondo sabe que su antepasado estuvo en el Sinaí al lado del otro. Hay una horizontalidad tremenda en el pueblo judío. No es la única razón ni el único motivo, pero esa es una de las razones por las cuales esto se da. Todos estuvimos ahí. Y eso nos hace constituir una hermandad, un pueblo con lazos muy fuertes. Porque encima la Kabbalah va a decir que toda alma, toda neyamá judía, es un desprendimiento de las 600.000 neyamot que estuvieron ahí, en ese momento. Y todos los que venimos después, tenemos un pedacito de la neyamá del que estuvo ahí arriba, del que estuvo en ese día. Y de alguna manera ahí nace este concepto tan fuerte. Sí sé si hay testigos individuales, no hay un pueblo entero presenciando la resurrección. Siempre es alguno suelto, nunca es todos. No, o sea, el Evangelio lo que dice era que se aparecían más de 500 personas, o sea, eso es lo que... No, pero no juntas, no todas juntas. No estaba ahí, no te lo puedo... No, pero el texto no dice que estaban todos reunidos y los 500 vieron la resurrección en ese momento. No, eso no, pero sí estaban los apóstoles, estaban los seguidores, o sea, el historiador también. Pero el texto lo que dice es que se le apareció de a uno, no a todos juntos. No, En realidad, cuando, el perdón, Evangelio no, digamos, o sea, el Evangelio lo que aparece es a la comunidad, a la primera comunidad cristiana.
No, en realidad al que se le aparece primero es a María Magdalena. Por eso la consideran a ella que es apóstol de los apóstoles o algo así. Está bien, sí, No a eso la fue, comunidad. pues claro, pero después sí a la comunidad, digamos. A los primeros apóstoles de Jesús, sí. Pero es como dice el rabino, le apareció a uno solo. No, si querés, si buscar el texto que diga que estaban todos juntos, la comunidad toda junta, y ahí apareció Jesús y todos juntos lo vieron, eso no existe. Sí, No. eso está en el Evangelio, sí, exacto. Sí. No, perdóname, fue María Magdalena la que fue y anunció a los demás que lo había visto Jesús salir de la tumba. Por eso, hoy en día, María Magdalena se la considera que fue la primer apóstol, la que fue y transmitió eso. Sí, Hay la un primera mujer, episodio, perdón, hay un otros. episodio que es cuando Tomás no cree y dice ver para creer, y Jesús le hace tocar los agujeros de los clavos y la llaga. En ese momento no estaba solo con Tomás, pero eran, ponerle 3, 4 apóstoles que estaban juntos, no estaban los 12, ya estaban desperdigados algunos, unos estaban escondidos. Es el momento, digamos. No es lo que dice el Evangelio, no sé por ahí. No hay ningún texto en el Evangelio que hable de 500 personas. Búscalo, no lo vas a encontrar. Lo he leído los 4. No lo vas a encontrar. Lo primero que te iba a preguntar es igual, no importa, porque, escuche. Bueno, o sea, no quiero extender, pero digamos, el Evangelio no solamente se refiere a los 4 evangelios, sino a las cartas, digamos. O sea, el Evangelio llamamos todo el Nuevo Testamento. Esperen, porque a veces cuando uno... Escribieron 40 años más tarde de la muerte de Jesús. Escuchen. Fíjate. Esperen un poquito. Cuando uno discute, a veces uno se olvida del objetivo inicial y pasa a buscar la razón. No nos cambia. Si Ceci quiere buscar para la semana que viene el texto de los evangelios, que es donde igual todos se escribieron después, ninguno es contemporáneo, pero no importa, donde esté escrito en los evangelios, que la comunidad entera estaba presenciando el acto revelatorio de Jesús resucitado y que todos al mismo tiempo juntos lo vieron, como vamos a leer acá, que había 600.000 personas. No importa, es conceptual, porque dijimos, no es histórico esto, esto es conceptual. Mahoma va solo, sueña solo que va hasta Jerusalén, asciende, le revelan el Corán, baja, regresa, todo eso lo hace solo, y después lo cuenta. Digamos, y esto es en parte la diferencia entre un caso y el otro. Así que, de alguna manera, si después me lo querés mandar a mí, digamos, no pasa nada, me lo mandás para que Fabián, lo veamos. Sí. Fabián, el tema de que María fue testigo de la resurrección de Jesús no tiene que ver con el tema que las mujeres en esa época no eran testigos y acá hay un tema político. No, eso es abrir otra ventana que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando acá. La pregunta que está acá es si lo vio uno, si lo vieron 50, 500 o una comunidad entera. De eso estamos hablando. Bueno, pero también pregunto, acá no hay un tema de quién puede ser testigo. No estamos estudiando ese tema, ni el de la época. Es otro tema. No quiero abrir, son 9:05, 9:06. Vamos a cerrar el encuentro de hoy antes de que vayan cualquier cosa la semana que viene abrimos con esta misma idea y seguimos avanzando con la Torá. Igual la revelación de la resurrección no es la revelación del dogma total, es un episodio. No es como la entrega de la Torá, que es todo la síntesis del contenido, ¿no? Sí, tal cual. Exacto, creo que es así. Es absolutamente distinto. Pero está bien, dejemos por si aparece algo en los textos que pueda hacerlo más similar a lo que estamos dando. Yo coincido con vos, Margarita, 100%, creo que no es algo... Te quería preguntar, ¿las 613 mitzvot están escritas en la Torá? Sí, para hacer mitzvah tiene que estar desprendida de la Torá. Hay un libro posterior que las recopila, no todas dicen mitzvah número 1, 2 puntos, nada que ver, pero hay libros posteriores que recopilan las 613 y cada una de ellas tiene que tener una fuente anclada en la Torá, en los 5 libros. Gracias. Fabián. Sí. Fabián. Sí. Sí, la próxima semana, aunque sea brevemente, ¿puedes hablar de la diferencia entre, no sé si corresponde, pero la diferencia entre
el mensaje de Jesús y el mensaje del Baal Shem Tov? No, no puedo hablar de eso, sorry. La semana que viene vamos a empezar con el shofar, que nos quedó pendiente, y seguimos con la Torá. Es irnos a otro tema, no en lo que estemos estudiando. ¿Cuándo lo Fabián, puedes mencionar? excelente. Amigos, buenas noches, cuídense. Gracias. Hasta la semana que viene. Gracias.